El tan esperado crash del mercado inmobiliario puede estar a la vuelta de la esquina. Los precios y las ventas en algunos de los mercados inmobiliarios más calientes están empezando a retroceder. Los tipos hipotecarios están en máximos de varios años y los analistas se preguntan si esta situación tiene algún paralelismo con la de 2008. Así que, ¿hacia dónde vamos y qué deberías tener en cuenta? De eso es exactamente de lo que voy a hablar hoy. No te vayas a ninguna parte. Dado que es el mayor mercado inmobiliario del mundo, empecemos por los Estados Unidos de América. Está bastante claro que el boom de precios provocado por la pandemia ha terminado hace un tiempo. Por ejemplo, si observamos el índice S&P Case-Shiller de las 20 mayores ciudades de los Estados Unidos, podemos ver que los precios cayeron un 1.3% intermensual en agosto. Este dato ha estado lejos de las expectativas y ha sido la mayor caída desde marzo de 2009. Además, las ventas de viviendas también están cayendo. Las ventas de viviendas nuevas disminuyeron un 10.9% hasta una cifra anual desestacionalizada de 603,000 unidades en septiembre. Se trata de una cifra inferior a las 677,000 de agosto. Son muchos los factores que han impulsado esta desaceleración. Quizás uno de los más importantes haya sido el elevado costo de compra de la vivienda. No en cuanto al precio de las viviendas propiamente dichas, sino al coste de conseguir una hipoteca para dichas viviendas. La razón es que el tipo de intereses de las hipotecas a 30 años por encima del 7% es el más alto de los últimos 20 años. Lo que es aún más increíble es el hecho de que la hipoteca mensual de una vivienda de precio medio con un 20% de entrada pasó de $1,300 hace un año a más de $2,300 ahora, un aumento del 80% en las cuotas. Para que te hagas una idea de lo inasequible que es, según este informe de ING, en términos anuales esto equivale a cerca del 43% de la mediana de los ingresos familiares antes de impuestos. Para ponerlo en contexto, este porcentaje era del 26% en el cuarto trimestre de 2019 y del 37% en el punto álgido del mercado inmobiliario de 2006. Esto ha obligado a algunos compradores a considerar tanto las hipotecas de tipo variable como los préstamos hipotecarios que tienen tipos más bajos durante los primeros 2 o 3 años. Ni qué decir tiene que el exorbitante coste de la contratación de estas hipotecas hace que la demanda de las mismas parezca estar desplomándose. La demanda es ahora la mitad de lo que era hace un año y está en el nivel más bajo desde 1997. Estos tipos hipotecarios más altos se deben, por supuesto, a la política monetaria de Jerome y compañía, ya que la Reserva Federal ha aumentado agresivamente los tipos de interés. Ha sido uno de los periodos de subida de tipos más rápidos de la historia reciente, tal y como puedes ver en este gráfico. Durante las últimas 3 reuniones, la Reserva Federal ha aumentado el tipo de interés de sus fondos en 75 puntos básicos. Además, Jerome y compañía no parecen estar realmente preocupados por una corrección. En una rueda de prensa celebrada en septiembre dijo, citamos, probablemente en el mercado de la vivienda tengamos que pasar por una corrección. Y citamos, la desaceleración de los precios de la vivienda que estamos viviendo debería ayudar a que los precios se ajusten más a los alquileres y a otros aspectos fundamentales del mercado de la vivienda, y eso es algo bueno. Estés o no de acuerdo con él, la realidad es que la Reserva Federal no va a ralentizar las subidas a corto plazo y, de hecho, han vuelto a subir los tipos 75 puntos básicos en la reunión de ayer. Se espera que el tipo de los fondos de la Reserva Federal alcance el máximo entre el 4.5 y el 4.75%. Ten en cuenta que los tipos estuvieron por última vez a este nivel entre octubre y diciembre de 2007, al comienzo de la gran crisis financiera. Más allá de que pedir un préstamo es ahora mucho más caro, los compradores primerizos también pueden tener dificultades para conseguir los fondos necesarios para el pago inicial de algunas de estas propiedades. La subida de la inflación está destruyendo el poder adquisitivo y dificultando mucho el ahorro de algunas de estas familias. Hasta aquí el lado de la demanda. Por el lado del suministro también tenemos algunas estadísticas preocupantes. Por ejemplo, el índice de sentimiento de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas ha caído durante 10 meses consecutivos.
Esta ralentización de las ventas en un momento de fuerte actividad en la construcción significa que el inventario de viviendas nuevas está cerca de sus máximos históricos. Por ejemplo, en este gráfico puedes ver el suministro de viviendas en meses, es decir, los meses necesarios para liquidar el inventario de viviendas. Este es el nivel más alto que ha alcanzado desde 2010. Entonces, ¿hasta qué punto podrían caer los precios de la vivienda en los Estados Unidos? Bien, veamos lo que dicen los analistas a pie de calle. En el extremo inferior de las estimaciones tenemos a Morgan Stanley, que espera que los precios de la vivienda caigan alrededor de un 7% durante el próximo año. Aunque esta cifra puede ser inferior al 27% que experimentamos durante el periodo comprendido entre el máximo y el mínimo del crash inmobiliario de 2008, sigue siendo una caída considerable, sería la mayor desde la Gran Depresión. Ahora bien, según los analistas, citamos: si asumimos un tipo hipotecario del 7%, la asequibilidad parece materialmente peor que la actual. Y el ritmo de su desaceleración ya se ha duplicado en comparación con casi cualquier momento de la historia. En cualquier caso, señalan que con este descenso del 7% en los precios, estos seguirían siendo un 32% más altos de lo que eran en marzo de 2020. Morgan Stanley tiene un caso alcista y otro bajista. Todo depende de la evolución real de los tipos de interés durante los próximos meses. Por ejemplo, en su caso alcista asumen que los tipos de interés empiezan a bajar el año que viene. Si esto ocurriera, asumen un aumento de precios del 5%. Sin embargo, si caemos en recesión el año que viene, nos enfrentaremos a caídas potenciales del 10% o más. Según los analistas, citamos: la asequibilidad es un problema ya que se expone a los aspirantes a propietarios a precios de los alquileres cada vez más altos que erosionan su capacidad de ahorro para el pago inicial. Si esto se combina con el aumento del desempleo, podemos anticipar un escenario en el que las ventas de viviendas existentes sigan superando a la baja las de la gran crisis financiera. En otras palabras, una situación preocupante. Por otra parte, otro banco que ha cambiado su opinión sobre el mercado inmobiliario de los Estados Unidos ha sido Goldman Sachs. No olvidemos que hasta el mes pasado preveían una modesta subida de precios del 1.8%. Pues bien, sus estimaciones actuales son de una caída de entre el 5 y el 10%. Citamos: consideramos que los riesgos fuerzan a la baja estas estimaciones debido a un importante deterioro de nuestras perspectivas de los precios de la vivienda y a la evidencia de una fuerte reversión a la media en los datos regionales. Además, por parte de las agencias de calificación, Moody's Analytics predice una caída entre el 5 y el 10%, aunque no parece creer que vayamos a ver un crash inmobiliario al estilo de 2008. Su economista jefe, Mark Zandi, ha declarado que los préstamos sencillos, los criterios adecuados para la concesión de hipotecas y la baja desocupación serán suficientes para evitar el crash. No obstante, como he señalado antes, el suministro de viviendas está en un nivel alto e incluso Zandi admite que estos factores no son suficientes para frenar la caída. De hecho, Moody's Analytics elabora un índice trimestral que examina los aspectos fundamentales regionales como los niveles de ingresos, etc., que ayudan a determinar si los precios de la vivienda están sobrevalorados o infravalorados en dichas regiones. A continuación, puedes ver el aspecto de este índice regional en este artículo de Fortune. Se muestran las regiones sobrevaloradas e infravaloradas en el segundo trimestre. Si lo comparamos con el índice del primer trimestre, es fácil ver el deterioro. Estoy impaciente por ver qué aspecto tiene para el tercer trimestre. Dicho esto, en los mercados inmobiliarios que Moody's considera que están significativamente sobrevalorados, los precios de la vivienda deberían experimentar descensos del 10 al 15%. Pero si efectivamente entramos en recesión, podrían caer incluso entre un 20 y un 25%. Eso dolerá mucho. Consideremos la perspectiva de otra agencia de calificación. Fitch Rating parece pensar que podríamos ver una caída de precios de entre el 10 y el 15%. Citamos: la probabilidad de que se produzca una grave desaceleración en el sector inmobiliario de los Estados Unidos ha aumentado. Sin embargo, nuestro escenario de calificación prevé un retroceso más moderado que incluye un descenso de un solo dígito en la actividad inmobiliaria en 2023 y una mayor presión en 2024. Otro analista que tiene una predicción sobre los precios de la vivienda durante el próximo año es Paul Shepardson, economista jefe de Phantom Macroeconomics.
espera que los precios de la vivienda en los Estados Unidos caigan hasta un 20% durante este periodo. Ha dicho, citamos, esperamos que las ventas de vivienda sigan cayendo hasta principios del año que viene. En ese momento, las ventas habrán caído hasta un nivel mínimo poco razonable en el que las únicas personas que se mudan de casa son aquellas que no tienen elección debido a las circunstancias laborales o familiares. Shepperson también cree que el suministro de viviendas disponibles para la venta se reducirá el año que viene y que los precios tienen que bajar mucho más para restablecer el equilibrio. Estas son las estimaciones para el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. No es exactamente el Armagedón de 2008, pero no deja de ser desconcertante. Hasta ahora hemos hablado de los Estados Unidos, pero ¿hay otros mercados inmobiliarios corriendo el riesgo de sufrir un hundimiento como el de 2008? Pues bien, hay uno y está justo al norte de la frontera de los Estados Unidos. Así es, el mercado inmobiliario de Canadá parece tener una de las mayores burbujas inmobiliarias del mundo. De hecho, según el reciente índice de las burbujas inmobiliarias globales de UBS, Toronto es la ciudad que obtiene la mayor puntuación de la lista. Vancouver no está muy lejos de ella con la sexta posición. También puedes ver la evolución de las ciudades a lo largo de los años. Desde 2018 han seguido una marcha ascendente desde las sobrevaloraciones del territorio de riesgo de burbuja. Tampoco es un fenómeno nuevo, han sido muchos los analistas que han dado la voz de alarma sobre los riesgos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario canadiense. Hay una serie de factores que han estado impulsando la demanda en estas ciudades. Entre ellos están los altos niveles de inmigración, la caída de los tipos hipotecarios y la elevada demanda de inversión. El frenesí inmobiliario más reciente comenzó en realidad en 2019 y no hizo más que acelerarse con la pandemia. Al igual que otros países del mundo, el Banco de Canadá bajó su tipo de interés de referencia casi a cero. Esta situación abarató mucho la contratación de hipotecas y dio una oportunidad a los compradores primerizos que habían estado esperando por una vivienda. Durante la pandemia, los precios de los inmuebles en Vancouver y Toronto se aceleraron hasta su nivel más alto de los últimos 5 años, con un 14% y un 17% respectivamente. Esto ha llevado la asequibilidad de la vivienda en estos centros clave a niveles que se vieron por última vez en la burbuja inmobiliaria de los años 80. Por ejemplo, en esta nota de investigación del RBC puedes ver los costes de propiedad como porcentajes de los ingresos de los hogares. Las viviendas son mucho menos asequibles en Canadá que en los Estados Unidos y si hablas con cualquier canadiense sabrás hasta qué punto es un problema el precio de la vivienda. Más allá de la preocupación por la asequibilidad, también está el riesgo que suponen las deudas incobrables. Ahora bien, algo que está mucho más extendido en Canadá que en los Estados Unidos es el uso de hipotecas de tipo variable o ARMs. Se trata esencialmente de hipotecas que establecen un tipo de interés más bajo durante un periodo fijo inicial, pero que luego se ajustan a un tipo de mercado después de un determinado número de años. En Canadá, aproximadamente un tercio de todas las hipotecas son de tipo variable. Aproximadamente el triple que en los Estados Unidos, donde la proporción de las hipotecas de tipo ARM es de más o menos el 11%. Los prestatarios que contrataron créditos hipotecarios para comprar una vivienda en Canadá entre mayo de 2020 y julio de 2022 podrían ver pronto cómo se disparan las cuotas mensuales de sus hipotecas. El motivo es que el Banco de Canadá ha seguido a la Reserva Federal en su agresiva política de subida de tipos. Lo que podía parecer una buena oferta hipotecaria cuando los tipos estaban cerca del 0% podría resultar exorbitantemente caro cuando se ajusten al alza. Esto ya ha empezado a suceder y según Royce Méndez, director general y jefe de macroestrategia de Desjardins, citamos, los bancos ya están enviando cartas a los clientes cuyas hipotecas de tipo variable deben más intereses que su obligación de pago mensual fijo. Y eso es solo la punta del iceberg. A medida que estos propietarios se enfrentan a pagos hipotecarios más elevados, algunos de ellos pueden verse obligados a tomar la decisión más difícil y vender sus casas. Esto solo podría precipitar un crash de precios más generalizado, ya que la gente ve caer en picado el valor del patrimonio de sus casas. Es un ciclo de desapalancamiento de precios más bajos, más ventas y precios más bajos de nuevo. Hasta aquí los propietarios de las viviendas. Pero también hay que tener en cuenta los inversores que estaban comprando estas viviendas con la esperanza de obtener generosos rendimientos de sus propiedades. Pues bien, como los tipos de interés están subiendo, el coste del servicio de su deuda, es decir, la hipoteca, están subiendo.
Esto significa que tienen que confiar en el aumento de los precios de alquiler para compensar el rendimiento perdido. Si bien los precios de los alquileres están todavía al rojo vivo, podrían bajar fácilmente de la misma manera que lo están haciendo ahora en los Estados Unidos. Si combinas todos estos factores, es fácil entender por qué los precios de la vivienda están en declive. Por ejemplo, aquí puedes ver la fuerte caída de la vivienda media en el área del Gran Toronto. En general, los precios en Toronto han bajado un 17%, ya que las ventas se han desplomado. Esto es algo que uno de los miembros del equipo de Coin Bureau presenció de primera mano cuando visitó a su familia en Canadá hace unas semanas. El número de carteles de venta en su barrio era alarmante. Sí, se trata de una prueba circunstancial, así que me interesaría conocer la experiencia de otros espectadores canadienses. Por favor, indicarlo en la caja de comentarios. La cuestión es que a Canadá y especialmente a Toronto y Vancouver le espera una corrección bastante desagradable que debería haberse producido hace tiempo. Pasamos a nuestro siguiente mercado de la vivienda, esta vez en el viejo continente, el Reino Unido. El mercado de la vivienda en el Reino Unido también empieza a sufrir presiones a la baja. Cayó un 0.1% en agosto y la misma cantidad en septiembre. Esto dejó el crecimiento anual en el 9.9%, el más débil desde enero. Lo que estas cifras sugieren es que el mercado de la vivienda ya se estaba enfriando mucho antes de ese desastroso presupuesto de Truss y compañía. Para los que no estén especialmente informados, la sustituta del primer ministro y su ministro de Finanzas publicaron un presupuesto que le hubiera encantado a Ayn Rand. El único problema es que no pensaron en cómo podrían pagarlo y eso hizo que el mercado se agitara. He realizado un video específico sobre el tema que dejaré enlazado más abajo. No tiene ningún desperdicio. Si ya has visto ese video, sabrás que uno de los efectos secundarios de ese presupuesto fue que el tipo de interés de los bonos del Estado se disparó. Estos bonos marcan el tipo de interés que los proveedores de hipotecas utilizan para fijar el precio de sus ofertas a tipo fijo. Por lo tanto, a raíz de ese caótico presupuesto, estos productos hipotecarios quedaron en la cuerda floja. Los compradores se apresuraron a la hora de conseguir hipotecas antes de que se reajustaran sus precios. En medio del caos, los bancos y las sociedades de crédito hipotecario retiraron unos 1.700 productos hipotecarios en el espacio de una semana. Aunque el caos parece haberse calmado desde que se retiró el presupuesto y se nombró un nuevo primer ministro, los tipos hipotecarios propiamente dichos han tardado en ajustarse a la baja. Por ejemplo, aunque los swaps de tipos de interés han bajado entre el 1.3 y el 1.4%, los tipos medios de las hipotecas a 2 y 5 años a tipo fijo solo han bajado un 0.16%. Puedes verlo en el siguiente diagrama. Sencillamente, los proveedores de crédito no están trasladando los tipos de interés más bajos a aquellos que están contratando las hipotecas. Estos tipos de interés más altos están causando una gran incertidumbre a los propietarios de viviendas en el Reino Unido. Este es el caso, sobre todo, de los que contrataron hipotecas a tipo fijo. Esto puede sonar contradictorio, pero en el Reino Unido, el tipo fijo es más parecido al tipo variable en los Estados Unidos. Es decir, hay un plazo fijo que es por un periodo de tiempo limitado, normalmente de 2 a 5 años, después del cual se ajustará al alza. Piensa que, de igual forma, nuestras escuelas públicas son de pago y, por tanto, realmente no son públicas. Hace que te preguntes cómo pudimos gobernar un tercio del planeta, ¿verdad? Aquellos que contrataron estos préstamos en un periodo en que los tipos de interés de las hipotecas eran bajos se enfrentan ahora a unos costes de servicio mucho más elevados. Aquí puedes ver cómo funciona. En Londres, por ejemplo, los pagos de la hipoteca suponen más del 50% del salario neto de los compradores primerizos. Esto es algo que me afecta con mi hipoteca en el Reino Unido, ya que va a ser refinanciada durante los próximos 2 años. Me preocupa porque soy consciente de que los tipos de interés solo van en una dirección, hacia arriba. De hecho, ayer mismo el Banco de Inglaterra subió los tipos de interés en 75 puntos básicos. Es la mayor subida del Banco de Inglaterra desde 1989. Además, los futuros de los tipos de interés predicen actualmente que es probable que el tipo básico del Banco de Inglaterra llegue a casi al 5% el próximo año. Se trata de un problema mayor para los deudores que ya están al límite.
Si a esto añadimos las presiones de la inflación y el aumento de los costes de la energía, resulta insoportable para el propietario medio de vivienda. Algunos pueden decidir vender y esto por supuesto tendrá un impacto negativo en los precios. En consecuencia, los analistas prevén una fuerte caída de los precios de la vivienda en el Reino Unido durante el próximo año. Por ejemplo, los analistas de Credit Suisse prevén una caída de entre el 10 y el 15%. Andrew Wishart, economista inmobiliario senior de Capital Economics, también predijo caídas de precios similares. Citamos: la subida de los tipos de interés del mercado que ya se ha producido hará subir los tipos hipotecarios hasta al menos el 6% y reducirá el tamaño de los préstamos que los proveedores de crédito pueden ofrecer. Y citamos: el consiguiente descenso del poder adquisitivo hace inevitable una caída significativa de los precios de la vivienda. Ouch. Está bien, ha llegado el momento de hacer algunas de mis reflexiones finales. Está claro que el mercado mundial de la vivienda se dirige hacia unos mares turbulentos. La era del crédito barato alimentado por la pandemia está llegando a su fin y eso significa un gran problema para aquellos que intentan conseguir una hipoteca. Todas las miradas están puestas en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, ya que algunas de las zonas más atractivas empiezan a enfriarse. El suministro de viviendas está aumentando y los precios están bajando. Aunque es improbable que se produzca un crash inmobiliario como el de 2008, los analistas prevén caídas bastante pronunciadas que probablemente debilitarán la confianza de los consumidores. Tal vez esto es lo que Jerome Powell pretendía cuando quiso, citamos, volver a poner los precios de la vivienda en línea con los fundamentales. Pero es un precio amargo para todos aquellos que tienen gran parte de su riqueza en sus casas. Las preocupaciones son quizás aún más agudas para los propietarios de viviendas canadienses, ya que el ruido relacionado con una corrección importante está presente en todos los medios de comunicación. Aunque ha tardado mucho en llegar, parece que las fichas de dominó están empezando a caer. Podría ser la versión canadiense del hundimiento inmobiliario de 2008 en los Estados Unidos, al menos según los expertos. De ser así, podría causar un daño importante al Producto Interno Bruto del país, dado que gran parte de la riqueza de los hogares está ligada a la vivienda. Dicho esto, podría ser un resquicio de esperanza para los canadienses que han renunciado al sueño de poseer una vivienda. De hecho, muchos jóvenes del país esperan secretamente una corrección, cualquier cosa para poder permitirse finalmente una vivienda. En lo que se refiere a mi Reino Unido natal, las cosas no pintan demasiado bien. Aunque el mercado de la vivienda es ligeramente más resistente que el de Norteamérica, es el panorama económico general el que me tiene más preocupado. La inflación supera el 10% y la reciente confusión generada por el presupuesto ha desordenado las finanzas del país. Es probable que el coste de la vida empeore para los propietarios de viviendas que podrían tener que refinanciar sus hipotecas a tipos más altos. Esperemos que nuestro nuevo primer ministro pueda ayudar a dirigir el barco hacia mares más tranquilos. Hasta aquí nuestro video de hoy. Como siempre, me encantaría que me dieras tu opinión. ¿Hay algún estadounidense, canadiense o británico que quiera comentar algo sobre sus mercados inmobiliarios? Házmelo saber en los comentarios. En la descripción también puedes encontrar enlaces al resto de redes sociales en las que puedes encontrarme: Twitter, Telegram, Instagram y TikTok. Si quieres saber cuáles serán los videos que vamos a publicar o la composición de mi cartera personal, entonces también deberías suscribirte a la newsletter gratuita. Lo encontrarás todo ahí abajo. Si quieres apoyar el canal, también deberías echar un vistazo a nuestra tienda. Ahí es donde puedes conseguir esta camiseta tan alucinante y muchas otras más. Por último, si crees que este chico cripto ha hecho un buen trabajo, dale al botón de me gusta. No te olvides de pulsar el botón de suscripción y darle a la campanita de notificación para que YouTube te avise de las novedades. Gracias por ver el video hasta el final, hasta la próxima y alabado sea Satoshi.